La mañana del 15 de diciembre de 2016 amaneció con un frío cortante en Lincoln Springs, un pequeño suburbio al norte del estado de Missouri, conocido por su tranquilidad y por la cercanía entre sus habitantes. Aquella mañana, la rutina habitual se alteró de forma casi imperceptible para la mayoría, pero no para quienes observaban los pequeños detalles del vecindario. Steven Reynolds, un hombre de 44 años, mecánico de profesión y dueño de un taller que llevaba su apellido, fue visto por última vez por su esposa, Melissa Reynolds, saliendo de su casa antes del amanecer. Según ella, Steven había mencionado que debía atender asuntos urgentes con un proveedor local, lo cual justificaba su partida temprana, algo poco habitual en su comportamiento regular, pero no imposible. Steven era una persona metódica, a veces incluso obsesiva con sus horarios y costumbres. Cada día, sin excepción, se levantaba a las 5:30, preparaba su café, leía el periódico local mientras revisaba anotaciones de trabajo y se marchaba al taller conduciendo su fiel Dodge Dakota. Su puntualidad era tal que los vecinos a menudo lo usaban como referencia para sus propios horarios. La ausencia de la camioneta frente al taller aquel día fue la primera señal de alerta para algunos, aunque en un principio no pasó de ser una curiosidad. Sin embargo, cuando al día siguiente tampoco se presentó y su teléfono continuaba sin responder, comenzaron a surgir las primeras preguntas. Melissa, por su parte, mantenía una actitud calmada. A quienes se atrevían a comentar algo, les decía que Steven probablemente necesitaba tiempo para pensar, que últimamente estaba estresado y que no era la primera vez que desaparecía unas horas sin avisar. No obstante, en el pasado, Steven siempre había informado de sus ausencias, por mínimas que fueran. Ni su familia, ni sus clientes, ni sus amigos cercanos habían tenido noticias de él. Al caer la tarde del segundo día, Melissa decidió comunicarse con la policía local para reportar oficialmente su desaparición. La patrulla acudió a la vivienda situada en Silver Lane Road. Al entrar, los oficiales no encontraron señales de alteración. La casa se mantenía en orden, la cama estaba hecha, y los objetos personales de Steven parecían intactos. Sobre la mesita de noche, su teléfono móvil descansaba apagado, junto a las llaves del taller, y en el perchero del recibidor colgaba su chaqueta habitual, la misma que usaba todos los días, sin excepción, incluso en los meses de calor. Melissa explicó que Steven había salido deprisa, sin llevarse muchas cosas, lo cual no era totalmente inusual cuando estaba molesto o abrumado por sus pensamientos. Alegó que en los últimos días había estado especialmente tenso, preocupado por asuntos financieros, y que no le sorprendía que decidiera alejarse un tiempo. La policía registró su declaración y comenzó a recabar información adicional. Recorrieron las calles adyacentes, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas, pero no encontraron evidencia alguna de que la Dodge Dakota hubiera abandonado el vecindario. Ningún testigo vio a Steven salir conduciendo, ni a pie, ni acompañado. Las transacciones bancarias se mantenían sin movimientos recientes, y las llamadas telefónicas no mostraban actividad desde la noche anterior a su desaparición. Los agentes realizaron un rastreo inicial por las rutas principales y algunos puntos aislados en las afueras, sin éxito. Melissa insistió en que Steven tenía la costumbre de aislarse y que seguramente volvería por su cuenta en unos días. Catherine Reynolds, hermana menor de Steven, recibió la noticia con escepticismo. Conocía bien a su hermano y sabía que, aunque reservado, no era una persona que simplemente desapareciera sin avisar. Se trasladó desde una ciudad cercana para hablar personalmente con la policía y expresar sus dudas sobre la versión que Melissa había entregado. Catherine relató que Steven había mencionado días antes que estaba considerando hacer cambios importantes en su vida, entre ellos, la posibilidad de separarse. Dijo que él no se sentía comprendido por su esposa y que había perdido la confianza en la relación. Esta declaración fue incluida en el informe, pero no constituyó evidencia suficiente para avanzar más allá de la búsqueda inicial. En paralelo, Catherine visitó el taller de Steven, donde todo parecía estar como él lo había dejado. Las herramientas estaban organizadas, y los encargos pendientes seguían sobre la mesa de trabajo. No había signos de abandono repentino
ni de alguna urgencia que justificara una partida acelerada. Habló con algunos de sus clientes habituales, quienes confirmaron que Steven no había mencionado viajes ni ausencias. Por el contrario, había agendado varios trabajos para esa semana, algo que no haría si tuviera intención de desaparecer. Mientras tanto, Melissa comenzó a actuar con cierta indiferencia. No se comunicaba con la familia de Steven y evitaba responder preguntas. Alegaba que estaba cansada, que necesitaba espacio y que confiaba en que todo se resolvería pronto. La comunidad, acostumbrada a la cercanía y solidaridad, empezó a murmurar. Algunos notaron que las luces de la casa permanecían encendidas hasta altas horas, que por las noches se escuchaban ruidos extraños y que la camioneta de un hombre desconocido había sido vista estacionada frente a la casa. La policía tomó nota, pero sin pruebas directas, no podía intervenir. Catherine decidió quedarse en Lincoln Springs y seguir investigando por su cuenta. Estaba convencida de que Steven no había salido por voluntad propia y que la clave estaba en los detalles que, hasta ese momento, nadie parecía querer ver con claridad. Solicitó acceso a las cámaras de seguridad de vecinos, buscó registros de llamadas de Melissa e insistió en que se hiciera una inspección más exhaustiva en la vivienda. Su intuición le decía que algo estaba profundamente mal, que la desaparición de su hermano no era un caso más, y que la verdad estaba más cerca de lo que muchos creían. La policía de Lincoln Springs activó de inmediato el protocolo habitual para desapariciones al recibir la denuncia formal de Melissa Reynolds. El caso fue asignado al oficial Brian Collins, quien, junto a su equipo, comenzó por interrogar a la esposa del desaparecido. Melissa mantuvo la misma versión de los hechos que ya había entregado en su primera declaración. Steven salió de casa temprano el 15 de diciembre, con la intención de resolver algunos asuntos con sus proveedores habituales. No especificó con quién se reuniría ni a dónde se dirigía exactamente, y afirmó no haberlo vuelto a ver desde aquella mañana. Aseguró que no le pareció raro que no respondiera a sus llamadas, pues, según ella, él solía tener momentos en los que prefería el silencio. No pudo precisar si se llevó dinero en efectivo, si planeaba regresar ese mismo día, ni tampoco qué ropa vestía al salir. Su actitud fue serena, cooperativa, pero algo distante, lo que algunos agentes interpretaron como una reacción a la tensión emocional. El equipo continuó con las entrevistas a vecinos, quienes confirmaron que Steven era un hombre reservado, pero puntual y meticuloso. Nadie lo había visto salir aquella mañana, ni notaron actividad inusual en la casa. Algunos mencionaron que en los días previos parecía estar absorto en sus pensamientos, como si algo le preocupara, pero no había indicios de conflictos con su entorno. Sus colegas en el taller coincidieron en describirlo como una persona disciplinada, que nunca dejaba de asistir a sus obligaciones sin previo aviso. Resultaba extraño que no hubiera dejado instrucciones sobre los trabajos pendientes, ni informado de alguna ausencia. El teléfono del taller tampoco había registrado llamadas entrantes o salientes desde la tarde del 14 de diciembre. Durante la inspección detallada de la vivienda, no se encontraron señales evidentes de violencia ni de entrada forzada. Sin embargo, hubo un detalle que inquietó a los investigadores. La chaqueta de trabajo de Steven, aquella que utilizaba incluso en días menos fríos, seguía colgada en su lugar habitual. Dado que la temperatura esa mañana se mantenía varios grados bajo cero, parecía improbable que hubiera salido sin ella. Melissa minimizó el hecho, diciendo que a veces salía con ropa ligera, especialmente si pensaba estar poco tiempo fuera. No obstante, sus amigos más cercanos afirmaban que Steven era extremadamente cuidadoso con ese tipo de cosas. Nunca salía sin su chaqueta en invierno, y menos aún en un día tan gélido. Aquella incongruencia fue anotada en el informe, pero sin otras pruebas, no se pudo avanzar más. Los agentes ampliaron el radio de búsqueda a las zonas boscosas y caminos rurales que rodeaban Lincoln Springs. Se inspeccionaron los antiguos pozos de grava y los campos abiertos, donde en otras ocasiones se habían encontrado vehículos abandonados. También visitaron estaciones de servicio, cafeterías y tiendas de conveniencia a lo largo de las rutas principales, pero ningún empleado o cliente recordaba haber visto a Steven ni a su camioneta. Revisaron las grabaciones de seguridad de estos establecimientos, sin obtener resultados.
La Dodge Dakota no aparecía en los registros de tránsito, ni había sido detectada en radares o cámaras de control vehicular. No figuraba como robada, y no se había emitido ninguna alerta sobre su matrícula. Los bancos confirmaron que no se había producido ningún movimiento en las cuentas de Steven desde el día anterior a su desaparición. Ninguna compra, retiro, ni transferencia. La policía comenzó a considerar que se trataba de una desaparición sin elementos delictivos claros. Frustrada por la falta de avances, Catherine Reynolds, hermana menor de Steven, decidió intervenir de manera más directa. Al llegar a Lincoln Springs, se instaló en casa de una amiga y se dedicó por completo a buscar respuestas. Recorría el vecindario preguntando a cada vecino si había notado algo fuera de lo común. Imprimió carteles con la foto de Steven y los colocó en tiendas, gasolineras y edificios públicos. Visitó la estación de autobuses, contactó a hospitales de la región y llamó a las oficinas de policía de condados cercanos. En cada intento, se encontraba con la misma respuesta. Nadie había visto a Steven. Nadie sabía nada. Recurrió entonces a revisar las redes sociales de su hermano, buscando alguna pista, algún mensaje que hubiera pasado desapercibido, pero no encontró actividad alguna. Los últimos mensajes en sus cuentas eran rutinarios, relacionados con su trabajo y algunos temas locales. Todo indicaba que su vida seguía un curso normal hasta el momento de la desaparición. A medida que pasaban los días, la angustia de Catherine crecía. No lograba comprender cómo un hombre como Steven, con una vida estable, con hábitos tan fijos, podía esfumarse sin dejar rastro. No había despedidas, ni notas, ni llamadas sospechosas. Cada día sin noticias hacía que la posibilidad de un accidente o una desaparición voluntaria resultara menos creíble. Ella insistía en que algo grave debía haber sucedido, y que las respuestas estaban más cerca de lo que parecía, probablemente dentro de la misma casa donde él vivía. Melissa, por su parte, continuaba con su rutina habitual. Atendía preguntas de la policía, pero evitaba el contacto con Catherine. Cuando se cruzaban, mantenía la distancia, alegando agotamiento y la necesidad de procesar la situación a su manera. La policía notó que, pese a la gravedad del caso, no mostraba urgencia en impulsar la búsqueda, ni realizaba gestiones adicionales para encontrar a su esposo. Esta actitud fue anotada en los informes, aunque no se consideró suficiente para justificar medidas extraordinarias. Mientras la investigación oficial se estancaba, Catherine se aferraba a la idea de que debía haber algún detalle, algún indicio mínimo que se les escapaba. Comenzó a revisar antiguos correos electrónicos y facturas, tratando de encontrar algo que explicara la desaparición. Preguntó a los amigos de Steven si sabían algo más, pero ninguno aportó información relevante. La sensación de que alguien ocultaba la verdad se hacía más fuerte con cada día que pasaba, y el silencio que envolvía el caso solo aumentaba su determinación por descubrir qué había ocurrido realmente. Un mes después de la desaparición de Steven Reynolds, el ambiente en Lincoln Springs comenzaba a cargarse de murmullos, preguntas no formuladas en voz alta y observaciones que, aunque discretas, se repetían con frecuencia creciente. Los vecinos, acostumbrados a la rutina y al silencio del hogar que compartían Steven y Melissa, empezaron a notar un cambio sutil pero persistente: la aparición regular de un hombre desconocido en la casa. Era alto, de complexión fuerte, siempre con una expresión seria, y parecía moverse con cierta familiaridad en la propiedad. No era alguien del pueblo, eso lo sabían todos, y su presencia no encajaba con la imagen de una viuda preocupada por un esposo ausente. Este hombre llegaba de noche, cuando la mayoría ya estaba en sus casas, y se marchaba antes de que saliera el sol. Los primeros en advertirlo lo comentaron en tono de curiosidad, pero pronto la inquietud fue creciendo, sobre todo cuando su frecuencia se volvió casi diaria. Melissa, al ser consultada por una vecina cercana, explicó que se trataba del hermano de una amiga suya, alguien que le estaba ayudando con pequeños arreglos en la casa. Dijo que no podía afrontar sola ciertas responsabilidades y que necesitaba apoyo, algo comprensible en su situación. No obstante, para quienes conocían la dinámica de la pareja, resultaba extraño que, tras años de independencia de Melissa, de repente necesitara la ayuda constante de un hombre al que nadie conocía, y menos aún en horarios que escapaban de lo habitual.
Su justificación no logró disipar las dudas, y los comentarios se multiplicaron. Catherine Reynolds, siempre atenta a cada detalle, no tardó en dirigir su atención hacia este nuevo elemento en la escena. Determinada a obtener más información, se las arregló para conseguir una imagen del visitante gracias a un vecino que, intrigado por las entradas y salidas del hombre, lo fotografió con su teléfono móvil desde la distancia. Con la imagen en mano, Catherine acudió a la estación de policía, solicitando que se investigara la identidad del sujeto. La verificación fue rápida. Se trataba de Daniel Burke, un individuo con antecedentes penales por fraude y falsificación, con registros activos en la base de datos del condado. Catherine presentó esta información como una razón de peso para que la policía reanudara con fuerza la investigación, considerando la posibilidad de que Burke tuviera relación directa con la desaparición de Steven. Sin embargo, las autoridades fueron cautelosas. Admitieron la existencia de antecedentes, pero señalaron que, en ausencia de pruebas que vincularan a Burke con algún delito reciente, no podían actuar más allá de un seguimiento informal. La relación entre Burke y Melissa no estaba documentada de forma oficial, y su presencia en la casa podía justificarse, según la ley, como un asunto privado. La frustración de Catherine creció. Para ella, la aparición de un hombre con ese perfil, justo en medio de la incertidumbre, no podía ser una coincidencia, y menos aún cuando Melissa parecía cada vez menos afectada por la ausencia de su esposo. En paralelo a estos hechos, Melissa comenzó a tomar decisiones que llamaron la atención tanto de Catherine como de algunos vecinos. Cambió las cerraduras de todas las puertas de la casa, algo que explicó como una medida de seguridad, motivada por la ansiedad que le generaba la falta de respuestas sobre el paradero de Steven. No obstante, nadie recordaba haberla visto actuar con tanto afán en asuntos domésticos en el pasado. Poco después, puso a la venta una parte considerable del equipo de trabajo de Steven: herramientas, repuestos y algunos objetos personales del taller que él siempre cuidaba con recelo. Alegó que necesitaba el dinero y que no podía mantener el negocio. Estas ventas se realizaron sin consultar a la familia de Steven, lo cual generó un malestar creciente. Lo más inquietante ocurrió cuando Melissa fue vista en las oficinas de la compañía aseguradora, donde Steven había contratado una póliza de vida años atrás. La policía supo, tras una consulta formal, que ella había solicitado información detallada sobre los plazos y condiciones para hacer efectiva la reclamación del seguro. Aunque la ley permitía estas consultas, el hecho de que lo hiciera tan pronto, y sin avances concretos en la investigación, añadió una nueva capa de sospecha al caso. Los oficiales anotaron cada uno de estos movimientos, pero seguían sin contar con una prueba material que les permitiera proceder legalmente contra ella o contra Burke. Catherine, al ver que la vía oficial avanzaba lentamente, centró sus esfuerzos en vigilar por su cuenta a Melissa y a Daniel. Anotaba horarios, seguía discretamente sus desplazamientos y trataba de reconstruir la dinámica que se había instalado en la casa desde la desaparición de su hermano. Observaba cómo Burke se movía por la propiedad con una soltura que sugería una confianza forjada mucho antes de los hechos recientes. Veía a Melissa más relajada, menos contenida, como si la preocupación por Steven se hubiera desvanecido, sustituida por una normalidad forzada que no encajaba con la gravedad de la situación. Catherine sentía que el tiempo jugaba en su contra, que si no lograba encontrar una conexión directa entre la llegada de Burke y la desaparición de Steven, todo se perdería. Por eso continuó observando, anotando, esperando pacientemente el momento en que un error, por pequeño que fuera, le permitiera descubrir la verdad oculta tras esas paredes. En febrero de 2017, Catherine Reynolds, agotada por la falta de avances y por la aparente indiferencia de las autoridades, tomó la decisión de contratar a un investigador privado. Sentía que algo fundamental se le escapaba, que los hilos sueltos no eran suficientes para tejer la verdad que ella intuía con certeza. El detective, un exoficial con experiencia en casos complejos de desapariciones, comenzó su trabajo con discreción, observando la casa, los movimientos de Melissa y de Daniel Burke, y revisando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido en la investigación oficial. No tardó más de una semana en encontrar lo que se convertiría en la primera prueba concreta que rompía la aparente normalidad de la situación.
en el contenedor de basura situado al final del camino de entrada a la casa de los Reynolds, entre restos comunes de desperdicios domésticos, aparecieron fragmentos parcialmente quemados de varios documentos. Entre ellos, uno aún mostraba legible el nombre de Stephen Reynolds y una fecha que coincidía exactamente con el día de su desaparición. El detective entregó estos restos a Catherine, quien de inmediato los remitió a las autoridades. La policía, al recibir las pruebas, las envió a un laboratorio forense para su análisis. Los resultados confirmaron que los documentos eran registros financieros, específicamente reportes de ingresos, donde se detallaban movimientos de una suma considerable de dinero. Más revelador aún fue descubrir que los papeles quemados formaban parte de una declaración de impuestos en la que figuraban ingresos que Melissa había omitido, lo que sugería un intento de ocultar parte de los recursos familiares. Esta información reactivó el interés de los investigadores, quienes comenzaron a revisar con mayor atención las finanzas del matrimonio. Poco después, un análisis de las cuentas bancarias reveló que Melissa había retirado $10,000 de una cuenta conjunta el día anterior a la desaparición de Stephen. Consultada por la policía, explicó que lo había hecho con el consentimiento de su esposo, quien, según ella, estaba preocupado por unas deudas acumuladas y le había pedido disponer de ese dinero para resolverlas. Sin embargo, esta versión no fue corroborada por ningún registro o testimonio adicional, y se contradecía con lo que Catherine sabía sobre su hermano. Stephen era extremadamente cuidadoso con sus finanzas y no habría autorizado una retirada de esa magnitud sin dejar constancia, o al menos comentarlo con su entorno más cercano. Además, no había evidencia de que existieran tales deudas, lo que aumentó las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Melissa. Mientras estas inconsistencias salían a la luz, Daniel Burke comenzó a frecuentar la casa de los Reynolds de manera abierta. Ya no llegaba de madrugada, ni salía antes del amanecer. Ahora se presentaba durante el día, en ocasiones con herramientas, argumentando que estaba ayudando a Melissa con reparaciones necesarias. Una de las tareas que más llamaron la atención fue la repentina decisión de reparar el antiguo y poco usado chimenea de la sala. Según los vecinos, Melissa mencionó que siempre había querido restaurarlo, y que ahora, con todo el tiempo libre que tenía, era un buen momento para hacerlo. Sin embargo, esta explicación resultaba poco convincente para quienes sabían que la chimenea llevaba años inutilizada, sin que nadie mostrara interés en rehabilitarla. Los trabajos en la chimenea se intensificaron durante varias semanas, y en ese periodo, algunos vecinos notaron un olor persistente a humo y a quemado proveniente de la casa, especialmente durante la noche. Esto les pareció extraño, ya que el clima había mejorado, y no era habitual que se encendieran fuegos en esa época del año. Además, quienes vivían más cerca aseguraban que el olor no era el característico de la leña común, sino algo más fuerte, más penetrante, difícil de identificar pero inquietante. Estos comentarios comenzaron a llegar a oídos de Catherine, quien añadió esta información a su lista creciente de dudas sobre las actividades de Melissa y Burke. Al tiempo que todo esto sucedía, Melissa mantenía una actitud aparentemente serena. Respondía a las nuevas preguntas de la policía con naturalidad, insistiendo en que no tenía nada que ocultar. Justificó la quema de documentos como un acto impulsivo, alegando que quería deshacerse de papeles antiguos que le recordaban a su esposo y le generaban tristeza. Afirmó también que la retirada del dinero era parte de un acuerdo privado entre ambos, y que lamentaba que todo se malinterpretara. No obstante, las autoridades ya no consideraban su relato con la misma indulgencia. Las pruebas, aunque aún insuficientes para una acusación formal, comenzaban a dibujar un escenario en el que la desaparición de Stephen se alejaba cada vez más de la posibilidad de un acto voluntario y se acercaba peligrosamente a una acción premeditada. Catherine, observando la situación, entendía que por fin se abrían pequeñas grietas en la fachada que Melissa había sostenido durante semanas. Sabía que aún faltaba mucho por descubrir, pero por primera vez desde la desaparición de su hermano, sentía que la verdad, aunque aún oculta, comenzaba a mostrarse en detalles que no podían ser ignorados. Ante la insistencia de Catherine y la acumulación de indicios que, aunque fragmentarios, comenzaban a perfilar una historia distinta a la que Melissa sostenía,
La policía autorizó finalmente una inspección más detallada de la vivienda. La presencia de Daniel Burke, el extraño comportamiento de Melissa y las recientes pruebas halladas habían elevado el nivel de sospecha lo suficiente como para justificar una revisión formal. La visita se realizó en una mañana de marzo, en presencia de Melissa, quien recibió a los agentes con una mezcla de resignación y aparente colaboración. Alegó que no tenía nada que ocultar y permitió el ingreso sin oponer resistencia, manteniéndose siempre cerca, observando cada movimiento. El foco principal fue la chimenea, recientemente restaurada, y en torno a la cual giraban muchas de las dudas planteadas. A simple vista, la estructura lucía impecable. Ladrillos nuevos, rejilla metálica brillante, y un lecho de cenizas que parecía corresponder a una simple quema de leña. No había rastros visibles de violencia, ni manchas que indicaran el uso anómalo del lugar. Sin embargo, los expertos notaron un detalle que pasó desapercibido para ojos inexpertos. La capa de hollín adherida a las paredes internas era sorprendentemente fresca, con una textura que no correspondía a un uso doméstico habitual. Al tomar muestras para su análisis, se evidenció que la composición de la ceniza incluía elementos orgánicos que no coincidían con los residuos propios de la combustión de madera. Mientras se realizaban estas observaciones, otro grupo de agentes descendió al sótano, una zona que hasta entonces no había sido explorada con profundidad. Allí, entre cajas polvorientas y muebles viejos, descubrieron un antiguo baúl de madera, asegurado con un candado oxidado. Melissa, interrogada al respecto, afirmó que ese baúl pertenecía a Steven, que contenía objetos personales sin valor y que desconocía dónde estaba la llave. La explicación fue recibida con escepticismo, y se procedió a forzar el cierre bajo supervisión. Al abrirlo, el interior reveló prendas de vestir dobladas de forma descuidada, impregnadas de un fuerte olor a quemado. Entre ellas, una camisa de franela destacaba por la presencia de manchas oscuras, secas, de tonalidad marrón rojiza. Las prendas fueron recogidas para su análisis inmediato, y los resultados no tardaron en confirmar las sospechas. Las manchas correspondían a sangre humana, y la tipificación inicial coincidía con el grupo sanguíneo de Steven Reynolds. Este hallazgo fue suficiente para que la policía, actuando bajo protocolo, decidiera detener a Melissa y a Daniel Burke para interrogarlos bajo custodia. Ambos fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron a disposición de las autoridades, mientras se ampliaban las diligencias para esclarecer los hechos. La detención fue un golpe para la comunidad, que hasta ese momento había preferido mantenerse al margen, oscilando entre la prudencia y la incredulidad. Catherine, al enterarse de lo ocurrido, experimentó una mezcla de alivio y consternación. Había temido lo peor, pero enfrentarse a la confirmación de sus sospechas resultaba más duro de lo que imaginaba. Durante semanas había luchado contra el silencio y la indiferencia, y ahora, al ver que la verdad comenzaba a salir a la luz, comprendía que la historia era aún más oscura de lo que había temido. La certeza de que su hermano no se había marchado por voluntad propia y de que las personas que lo rodeaban habían jugado un papel directo en su desaparición marcó un antes y un después en su búsqueda incansable de justicia. Durante los primeros interrogatorios, Melissa mantuvo una versión firme y carente de matices. Afirmó no haber visto a su esposo desde la mañana en que, según ella, salió para atender sus asuntos habituales. Negó cualquier implicación en su desaparición y sugirió que las manchas halladas en la ropa podrían haber sido producto de alguna antigua lesión, sin precisar cuándo ni cómo habría ocurrido. Se mostró tranquila, midiendo cada palabra, intentando proyectar la imagen de una mujer confundida por las circunstancias, pero ajena a cualquier hecho criminal. Su tono, sin embargo, carecía de la urgencia y la emoción esperadas en alguien cuya pareja llevaba meses sin aparecer, lo que no pasó desapercibido para los investigadores. Daniel Burke, por su parte, optó por el silencio. A pesar de los intentos de los agentes por obtener alguna declaración, permaneció en completo mutismo. Su actitud fue evaluada como una estrategia defensiva, consciente de que cualquier desliz podría comprometer aún más su situación. La policía, sin embargo, no se detuvo. A través del análisis de registros telefónicos,
descubrieron un dato revelador. En la noche previa a la desaparición de Steven, Melissa y Daniel habían mantenido una conversación telefónica de más de una hora. Este hecho, hasta entonces desconocido, indicaba un nivel de coordinación que contradecía la versión de Melissa sobre la relación ocasional con Burke y reforzaba la hipótesis de una implicación conjunta en los acontecimientos. Además, una verificación más reciente mostró que, tan solo un día antes de su detención, Melissa había vuelto a contactar a la aseguradora para obtener información detallada sobre el procedimiento y los plazos para cobrar la póliza de vida de Steven. Aunque había alegado que solo quería estar preparada en caso de que las autoridades confirmaran la desaparición definitiva, la reiteración de estas consultas levantó nuevas sospechas. Los agentes consideraron que el interés económico estaba cada vez más presente y que la desaparición de Steven podía haber sido parte de un plan premeditado, cuyo fin último era obtener el beneficio asegurado. El análisis del material tecnológico confiscado en la vivienda proporcionó otra pieza clave. Aunque parte del archivo de las cámaras de seguridad internas había sido borrado, los técnicos lograron recuperar un segmento de video correspondiente a los primeros días de diciembre. En esas imágenes se veía claramente a Steven ingresar en su casa la noche del día 14, sin que existiera registro alguno de su salida posterior. Esta evidencia visual, aunque incompleta, resultaba contundente. Si había salido, no fue por los medios habituales ni por decisión propia. Para la policía, esto justificaba la ampliación del periodo de detención, permitiendo continuar con la investigación bajo una nueva luz. Mientras todo esto ocurría, Catherine seguía aportando datos relevantes. Recordó que su hermano le había comentado, poco antes de desaparecer, su intención de iniciar los trámites de divorcio. Steven había manifestado su malestar por la frialdad creciente en la relación y había insinuado que Melissa ocultaba cosas. Esta información fue incluida en el expediente y permitió establecer un posible motivo claro para la desaparición. La separación inminente implicaba la pérdida de estabilidad económica para Melissa, quien, enfrentada a ese escenario, podría haber optado por una solución drástica. A medida que estos elementos se acumulaban, la figura de Melissa dejaba de ser la de una esposa confundida y pasaba a ser la principal sospechosa de un crimen que comenzaba a tomar forma real. Los investigadores, no obstante, sabían que aún necesitaban pruebas concluyentes para sostener una acusación formal de asesinato. Hasta el momento, los indicios eran sólidos, pero fragmentarios. La sangre en la ropa, el video recuperado, las llamadas sospechosas y las acciones previas al arresto componían un mosaico inquietante, pero era necesario demostrar que Steven no solo había desaparecido, sino que había sido víctima de un acto violento. Las próximas etapas de la investigación estarían centradas en esa dirección, con el objetivo de encontrar evidencia directa que confirmara que la muerte de Steven no era solo una posibilidad, sino un hecho consumado. El resultado del análisis forense sobre la camisa encontrada en el baúl del sótano fue determinante. La sangre impregnada en la tela no era producto de un hecho antiguo, como había insinuado Melissa, sino reciente, con una antigüedad estimada de no más de 4 semanas. Este dato eliminaba cualquier posibilidad de una explicación inocente. Además, el tipo de sangre coincidía con el de Steven Reynolds, lo que reforzaba la presunción de que dentro de esa casa no había ocurrido una simple desaparición, sino un crimen que comenzaba a vislumbrarse con claridad. El informe también reveló la presencia de compuestos propios de tejidos orgánicos expuestos al calor intenso, lo que indicaba que esa prenda había estado en contacto con fuego, en circunstancias aún por determinar, pero fuera de lo habitual. Las autoridades, ya decididas a profundizar, reexaminaron cada testimonio recibido, incluyendo aquellos que inicialmente parecían irrelevantes. Fue entonces cuando una vecina, que hasta ese momento no había hablado, recordó un detalle que pasó desapercibido en el contexto inicial de incertidumbre. La noche del 15 de diciembre, alrededor de las 11, mientras se disponía a cerrar una ventana, escuchó sonidos extraños provenientes de la casa de los Reynolds. Describió un golpe seco, como si un objeto pesado hubiera caído al suelo, seguido de un prolongado silencio. Poco después, notó un olor persistente a humo.
no típico de la leña, sino más denso, que permaneció durante horas. En aquel momento, no le dio mayor importancia, pero al conocer los avances de la investigación, comprendió que su testimonio podría ser crucial. La policía registró su declaración y, al confrontarla con las pruebas existentes, obtuvo un cuadro cada vez más sólido. La presión sobre Daniel Burke aumentó, y durante un nuevo interrogatorio, enfrentado a la posibilidad de una condena mayor, finalmente cedió. Reconoció que la noche de la desaparición, Melissa había puesto un somnífero en la copa de vino de Steven. Una vez que éste perdió la conciencia, ambos lo asfixiaron con una almohada, asegurándose de que no pudiera ofrecer resistencia. Daniel afirmó que actuaron juntos, convencidos de que Steven no sospechaba nada. Luego, intentaron incinerar el cuerpo en la chimenea, pero, al no lograr destruir completamente los restos, optaron por ocultarlos bajo el suelo del sótano. Su confesión fue precisa y concordaba con los hallazgos materiales, lo que permitió a las autoridades solicitar una orden para una inspección más minuciosa en la vivienda. Ese mismo día, al caer la tarde, la policía regresó a la casa con equipos especializados. En el sótano, levantaron las tablas de madera y, bajo una capa de tierra removida recientemente, encontraron fragmentos de huesos calcinados, junto a restos de tela y ceniza. Los restos fueron enviados al laboratorio estatal para su identificación. Los análisis posteriores confirmaron lo que hasta ese momento había sido una certeza moral, pero no legal. Los restos correspondían a Steven Reynolds. La secuencia de pruebas, desde la sangre hasta la confesión y el hallazgo de los restos, construía una narrativa que ya no dejaba espacio para la duda. Melissa fue acusada formalmente de asesinato en primer grado, mientras que Daniel enfrentaba cargos por complicidad y ocultamiento de pruebas. Ambos fueron puestos bajo custodia, y la investigación, hasta entonces enfocada en una desaparición, se transformó oficialmente en un caso de homicidio. Catherine, presente en la comisaría cuando se comunicaron los resultados, no necesitó escuchar más. Había luchado durante meses contra la incertidumbre y el silencio, pero nada la había preparado para enfrentar una verdad tan cruda. La muerte de su hermano, ocurrida en su propia casa, a manos de quien debía protegerlo, superaba cualquier temor que hubiera albergado desde aquel primer día. La realidad, finalmente, se había revelado en toda su gravedad. El juicio contra Melissa Reynolds y Daniel Burke comenzó en junio de 2017 y rápidamente se convirtió en el centro de atención de todo el condado. El caso, inicialmente tratado como una simple desaparición, había derivado en una acusación formal por asesinato en primer grado, respaldada por una serie de pruebas que difícilmente podían ser refutadas. Desde el primer día, la sala del tribunal se llenó de medios locales, vecinos y curiosos, todos ansiosos por presenciar un proceso que desafiaba la tranquila imagen de la comunidad. La fiscalía presentó los cargos con claridad, exponiendo ante el jurado la secuencia de hechos que había llevado a la muerte de Steven Reynolds, señalando como motivación principal el deseo de Melissa de obtener el seguro de vida de su esposo y comenzar una nueva vida junto a Daniel Burke. Las pruebas fueron expuestas una a una. La sangre hallada en la ropa, los fragmentos óseos identificados, las grabaciones telefónicas que mostraban una relación estrecha y oculta entre los acusados, así como las transacciones financieras que Melissa había intentado justificar sin éxito. A esto se sumó la confesión parcial de Daniel, quien, aunque buscaba atenuar su responsabilidad, confirmó los elementos clave del crimen. La fiscalía insistió en la premeditación, argumentando que los acusados no solo planearon la muerte de Steven, sino que también diseñaron un método para ocultarla, confiando en que la falta de un cuerpo impediría cualquier condena. La defensa, limitada por la contundencia de los hechos, intentó construir una narrativa alternativa. Alegaron que Steven era un hombre de carácter difícil, propenso a episodios de violencia doméstica, y que Melissa había actuado bajo una presión psicológica extrema. Presentaron testimonios sobre supuestas discusiones en el hogar, y buscaron generar dudas sobre la intencionalidad del acto. Sin embargo, esta línea no encontró eco en el tribunal. La juez rechazó la admisibilidad de algunos de los argumentos por falta de sustento, y los peritos descartaron que existiera un historial documentado de abusos
que pudiera justificar las acciones de Melissa. Durante las sesiones, Melissa mantuvo una actitud distante, evitando cualquier expresión de emoción. Su frialdad contrastaba con la gravedad de las acusaciones y fue interpretada por muchos como una confirmación implícita de su culpa. Solo en una ocasión, al ser interrogada directamente sobre cómo había podido continuar su vida en la casa, sabiendo que los restos de su esposo estaban enterrados en el sótano, mostró un momento de desconcierto. Esta pregunta, formulada por la Fiscalía en un intento por quebrar su fachada, generó un silencio tenso en la sala, seguido por un murmullo contenido. Melissa no respondió de forma convincente, lo que reforzó la percepción de los jurados. Tras varias semanas de testimonios, análisis forenses y revisión de pruebas, el jurado deliberó por menos de un día. El veredicto fue unánime. Culpable. Melissa Reynolds fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Daniel Burke recibió una pena de 25 años de prisión por su papel como cómplice. La sentencia fue leída en presencia de Catherine, quien por primera vez desde el inicio del proceso pudo sentir que la verdad, aunque dolorosa, había prevalecido. Ya no era necesario hablar de Steven como desaparecido. Ahora se reconocía oficialmente que había sido asesinado y que sus responsables enfrentarían las consecuencias. La justicia, aunque tardía, había sido alcanzada. Tras la conclusión del juicio, la casa donde vivieron Steven y Melissa Reynolds quedó deshabitada y fue puesta a la venta en cuestión de semanas. Sin embargo, ningún comprador mostró interés en adquirirla. A pesar de varios intentos por parte de agencias inmobiliarias locales, la propiedad se mantuvo vacía. El estigma asociado a lo que allí había ocurrido era demasiado fuerte. Los posibles interesados desistían en cuanto se enteraban de que aquella era la vivienda donde un hombre había sido asesinado y enterrado por su propia esposa. Con el paso de los meses, el deterioro fue evidente. La pintura de las paredes exteriores se descascaró, las ventanas permanecieron tapiadas y el jardín se cubrió de maleza. Finalmente, las autoridades del condado, atendiendo a peticiones de vecinos preocupados por el abandono, ordenaron la eliminación de estructuras comprometidas. El sótano fue rellenado con cemento y escombros, y la chimenea, desmantelada por completo. El terreno quedó baldío, como un espacio silencioso que nadie deseaba ocupar, pero que todos recordaban. Catherine Reynolds, decidida a preservar la memoria de su hermano más allá de aquel lugar, organizó un acto conmemorativo en el taller donde Steven había trabajado durante años. Era un espacio modesto, lleno de herramientas y piezas mecánicas, pero para quienes lo conocieron, representaba su dedicación y esfuerzo diario. La convocatoria reunió a vecinos, antiguos clientes y amigos cercanos, todos dispuestos a rendir homenaje a alguien que, hasta el día de su desaparición, había sido parte fundamental de la comunidad. Durante la ceremonia, Catherine instaló una placa conmemorativa en una de las paredes del taller. En ella, grabó una frase sencilla, pero contundente: que la verdad nunca se oculte, en memoria de Steven Reynolds. Su intención no era solo recordar, sino también advertir, para que ningún otro caso quedara silenciado por la duda o la indiferencia. La repercusión del caso llevó a las autoridades de Lincoln Springs a revisar sus procedimientos en casos de desaparición. La policía local, tras recibir críticas por la lentitud inicial de la investigación, implementó cambios en sus protocolos. Se estableció una unidad dedicada al seguimiento de personas desaparecidas, con especial atención a aquellas situaciones donde no se contaban con evidencias claras de delito, pero existían señales de alerta. La experiencia adquirida durante la investigación de Steven Reynolds sirvió como ejemplo de la importancia de no subestimar ninguna pista, por mínima que pareciera. Asimismo, se revisaron otros expedientes archivados en busca de patrones similares que pudieran haber pasado desapercibidos en el pasado. Para Catherine, la lucha por justicia no terminó con la sentencia. A partir de ese momento, se involucró activamente en organizaciones que asistían a familias de personas desaparecidas. Su experiencia personal la convirtió en una figura respetada, capaz de comprender el dolor y la frustración que generaba la falta de respuestas. Ofrecía apoyo emocional, pero también asesoramiento práctico, alentando a otros a persistir,
a no conformarse con explicaciones vagas y a exigir transparencia por parte de las autoridades. Entendía que no todas las verdades surgían de inmediato, que algunas requerían tiempo, paciencia y convicción. Pero también sabía que rendirse significaba aceptar la oscuridad, y eso era algo que no podía permitir. La historia de Stephen Reynolds, más allá del crimen que la originó, se convirtió en un símbolo de resistencia frente al silencio. Su nombre dejó de estar vinculado solo a la tragedia y pasó a representar la capacidad de transformar el dolor en acción. Cada vez que Catherine hablaba de su hermano, lo hacía recordando su carácter firme, su sentido del deber y su fe en que las cosas debían hacerse correctamente. Por eso, mantener viva su memoria no era solo un acto de amor, sino también una forma de seguir luchando contra la injusticia. Aunque el tiempo pasara y otros casos ocuparan los titulares, para Catherine y para muchos en Lincoln Springs, la historia de Stephen permanecería como una lección que nadie debía olvidar. La historia de Stephen Reynolds trascendió las fronteras del pequeño Lincoln Springs y pronto se convirtió en un caso emblemático discutido en todo el estado y más allá. Medios de comunicación regionales y nacionales la presentaron como un ejemplo de cómo una desaparición aparentemente común podía encubrir un crimen planificado, y cómo la perseverancia de un familiar lograba exponer la verdad detrás de una fachada cuidadosamente construida. Los detalles del caso fueron objeto de análisis en programas televisivos y conferencias jurídicas, donde se debatían las fallas iniciales en la investigación y las lecciones que debían extraerse para evitar errores similares en el futuro. La figura de Melissa Reynolds fue citada en múltiples foros como un recordatorio inquietante de cómo las motivaciones económicas, combinadas con una relación deteriorada, podían derivar en actos extremos. Melissa, desde su celda, intentó revertir el fallo. Sus abogados presentaron una apelación, argumentando que su condena había sido influida por la presión mediática y por supuestos errores en la valoración de las pruebas. Sin embargo, la Corte revisó detalladamente los argumentos y resolvió mantener en firme la sentencia. Consideró que los elementos probatorios eran consistentes y que la confesión de su cómplice, Daniel Burke, confirmaba la responsabilidad de ambos más allá de toda duda razonable. Burke, por su parte, tras el juicio y enfrentando la realidad de su condena, redactó un documento detallado en el que describía cómo él y Melissa planearon la muerte de Stephen. Explicó los motivos, los pasos previos y la convicción con la que ambos creían que lograrían evitar ser descubiertos. Este escrito fue entregado a las autoridades como parte de su intento de obtener beneficios procesales, pero también se convirtió en un material de estudio para academias policiales y centros de formación jurídica. Se utilizó como base para talleres sobre perfiles criminales y técnicas de detección temprana de crímenes encubiertos. Catherine Reynolds recibió, tiempo después, una carta oficial del sheriff del condado. En ella, se le agradecía por su colaboración constante y por no haber cesado en su empeño de buscar justicia para su hermano. Reconocían que sin su intervención, sin sus preguntas y su persistencia, quizás el caso habría permanecido archivado como una desaparición sin resolver. En un pueblo donde todos se conocían, la historia de Stephen dejó una huella profunda. La comunidad comprendió que tras la imagen de una familia común podía esconderse una realidad oscura, y que la confianza ciega podía convertirse en una trampa. Nadie volvió a ver con los mismos ojos las dinámicas aparentemente normales de quienes les rodeaban. La memoria colectiva del lugar quedó marcada por la certeza de que la maldad no siempre viene de fuera, y que a veces habita en lo cotidiano. El terreno donde se encontraba la casa fue limpiado por completo. La estructura fue demolida hasta sus cimientos, y en su lugar, por iniciativa de los vecinos y con apoyo de las autoridades locales, se construyó un pequeño parque. Se buscó transformar un espacio de dolor en uno de reflexión. En el centro del parque se colocó una piedra conmemorativa, tallada con una inscripción simple pero poderosa, en memoria de aquellos que desaparecieron, pero no fueron olvidados. El lugar se convirtió en un sitio donde la gente acudía no solo para recordar a Stephen, sino también para reflexionar sobre el valor de la verdad y la necesidad de no ignorar las señales que pueden estar a la vista de todos. Aunque el caso se cerró formalmente, sus repercusiones continuaron.
La historia fue incluida en manuales de criminología como ejemplo de cómo la verdad puede resistir el intento de ser destruida. En Lincoln Springs, la memoria de Stephen Reynolds pasó de ser la de una víctima a la de un símbolo de resistencia frente al olvido. Y para Catherine, cada visita al parque le recordaba que, aunque su hermano ya no estaba, su lucha había tenido sentido. Porque la verdad, como ella misma entendió, puede arder con la misma fuerza que el fuego que quisieron usar para borrarla. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.